Nuestra siguiente historia nos recuerda que la Tierra es un planeta vivo, que respira y se mueve. ¡Ay, no! ¡Ay, no! En todo el país, los habitantes de Francia se ven amenazados por un fenómeno meteorológico extremo como no se ha visto en muchos años. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Música. En cuanto la piedra tocó fondo, oyeron algo inexplicable. Nuestra gran historia de esta noche se centra en una serie de sucesos inusuales que se desarrollan en toda Francia. En Bretaña, el aire frío colisionó con sistemas tormentosos inestables, provocando heladas repentinas, fuertes lluvias y alertas de inundación en las mismas zonas. Mucho más al norte, en los Alpes, las fuertes nevadas se convirtieron repentinamente en lluvia, enviando agua al suelo helado y cortando carreteras secundarias sin previo aviso. A lo largo de la costa de la Camarga, el agua se adentró más de lo previsto, erosionando tierras bajas y deslizándose por las carreteras departamentales construidas cerca del nivel del mar. De vuelta en el Var, los vientos violentos regresaron fuertes, secos, pero controlados. Como si su liberación se hubiera retrasado. Estos eventos no son estacionales. Están ocurriendo simultáneamente. La pregunta ya no es qué está pasando, sino por qué ahora. Y que nos pide esta alineación que observemos antes de volver a actuar. Quédense con nosotros. Denle like, suscríbanse. Antes de continuar, ahora mismo, el clima en algunas partes de Francia se está comportando de maneras que ya no siguen patrones familiares. En Bretaña, las condiciones que normalmente son espaciadas y manejables han comenzado a acumularse. Lo que los expertos habían estado rastreando discretamente en gráficos de repente se ha vuelto imposible de ignorar en tierra. El aire frío se deslizó desde el interior mientras que el aire húmedo empujó desde el Atlántico. En lugar de que un sistema reemplazara al otro, colisionaron y se unieron. El resultado fue una confusión en tiempo real. Se formaron tormentas de nieve en las montañas mientras la lluvia caía incesantemente en las tierras bajas. Los ríos crecieron a medida que las elevaciones más altas se congelaron. Algunas áreas se enfrentaron a alertas de hielo, inundaciones y viento, todo en el mismo corto periodo de tiempo. Las temperaturas fluctuaron bruscamente. Las carreteras estatales se congelaron durante la noche, luego se ablandaron con la lluvia de la tarde, solo para congelarse de nuevo. Los árboles y los cables eléctricos arrastraban hielo pesado, mientras que las ráfagas de viento y la explosión de árboles aumentaban el riesgo de apagones. Los puertos se ralentizaron y las carreteras estatales se cerraron. Los equipos de emergencia tuvieron que lidiar con múltiples problemas a la vez, no secuencialmente. Los meteorólogos lo explicaron en términos prácticos. Las corrientes de aire que normalmente guían las tormentas por trayectorias despejadas se han debilitado. Los límites se han desdibujado. El clima ha dejado de seguir su curso. Cuando un evento no había terminado, el siguiente ya había comenzado. El tiempo de recuperación se ha desvanecido. Para quienes conocen la Biblia, este patrón resulta inquietante. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo hablaban de un tiempo en el que las fuerzas ya no llegarían una a una. Pedro describió la lluvia que caía en un lugar mientras otro permanecía seco, no como una coincidencia, sino como una señal para despertar a la gente. Cuando los sistemas meteorológicos se superponen en lugar de separarse, el problema ya no es solo el pronóstico. Se convierte en una cuestión de significado. ¿Se trata simplemente de alineaciones inusuales o de señales de que algo fundamental está cambiando bajo lo que creíamos estable? Y a medida que aumenta esta presión atmosférica, la siguiente señal no viene de las nubes, sino de lejos, al norte, donde los Alpes están empezando a revelar peligros que los modelos meteorológicos por sí solos no pueden explicar. Durante semanas, los Alpes del sudeste estuvieron sepultados bajo un constante y pesado manto de nieve. Ciudades como Chamonix, Annecy y Grenoble vieron cómo la nieve se acumulaba cada vez más, mucho más allá de lo que mucha gente podía recordar haber visto. Las calles se estrecharon. Los techos se hundieron bajo el peso. La vida cotidiana se ralentizó, pero nada parecía alarmante. La nieve en los Alpes es familiar. Parecía difícil, pero normal. Entonces todo cambió. El aire cálido llegó de repente, seguido de una lluvia torrencial. La lluvia no cayó en terreno abierto. Cayó directamente sobre nieve profundamente congelada. El suelo debajo estaba atrapado en el hielo, incapaz de absorber nada.
Sin ningún lugar a donde ir, el agua se precipitó a la superficie de una vez. Lo que falló no fue solo el drenaje. Fue todo el equilibrio que mantenía unido el paisaje. Las calles se convirtieron en canales de corriente rápida. El agua se mezcló con hielo y lodo. Los caminos bajos desaparecieron, los cables eléctricos se rompieron cuando el viento y el agua llegaron juntos a lo largo de la costa. Los muelles se movieron y los barcos se soltaron a medida que la crecida de las aguas y las olas se adentraban tierra adentro. Algunos vecindarios quedaron aislados en cuestión de horas, no por un solo problema, sino por varios que ocurrieron simultáneamente. Lo que agravó el peligro fue lo que no se podía ver. Dentro del manto de nieve, la lluvia comenzó a derretir las capas internas. La nieve perdió su estructura, su peso y presión almacenados se liberaron repentinamente. Al mismo tiempo, los fuertes vientos aumentaron la inestabilidad en las laderas de las montañas, aumentando el riesgo de avalanchas. Los caminos a las zonas más altas se cerraron. El movimiento se restringió tanto arriba como abajo. No se trataba solo de clima severo. Era clima acumulado, un extremo desencadenando otro. La nieve vieja se convirtió en la fuerza impulsora de nuevos daños. Y el pronóstico mostraba más lluvia sin interrupción para permitir que las condiciones se estabilizaran. La nieve que una vez pareció protectora se convirtió en una amenaza. La lluvia que debería haber refrescado la tierra se volvió destructiva. El Antiguo Testamento a menudo habla de tales reveses. Juan describe depósitos de nieve y senderos de tormenta que escapan al control humano. Proverbios advierte que la confianza puede desvanecerse rápidamente cuando las condiciones cambian. Estos pasajes no hablan de miedo, sino de límites, de la rapidez con la que la estabilidad puede desaparecer. Los Alpes han entrado en un ciclo inusual y peligroso. Los extremos de ayer crearon la crisis de hoy, y el clima de mañana amenaza con agravarla. Cuando las condiciones del pasado se convierten en la presión del presente, la pregunta se aclara. Si los extremos ya no son aislados, sino que desencadenan un peligro aún mayor, ¿ha cambiado ya algo fundamental de una manera que no se puede revertir fácilmente? Antes de desentrañar el siguiente evento, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios si te identificas con esto. Bien, continuemos. Unas noches antes, mientras la mayoría dormía, un tramo de costa en la Camarga cedió sin previo aviso. La tierra que parecía sólida durante el día simplemente cedió y se deslizó hacia el agua. No hubo erosión lenta, ni una larga hilera de grietas, ni señales visibles de que se avecinaran problemas. En un instante el suelo estaba ahí, al siguiente había desaparecido. Lo que desconcertó a las autoridades no fue solo la cantidad de tierra que desapareció, sino la cautela con la que ocurrió. No sonaron alertas sísmicas. Ningún sensor detectó temblores ni movimientos. Los instrumentos diseñados para detectar deslizamientos lentos de tierra no registraron nada inusual de antemano. El derrumbe solo se anunció cuando ya estaba completo. Una carretera costera quedó cortada en dos. Las barandillas terminaron en un vacío. Las líneas de servicios públicos cayeron. El conductor de un Citroën 2 caballos se detuvo justo a tiempo, con los faros brillando en la oscuridad donde debería haber estado la acera. Los vecinos despertaron con una quietud desconocida, y luego descubrieron que el borde de la tierra en el que habían confiado ya no existía. Varios testigos mencionaron más tarde un sonido bajo y pesado justo antes de que ocurriera. No fue una explosión, sino un crujido profundo, como si se liberara presión subterránea, y luego silencio. Incluso los ruidos nocturnos habituales se desvanecieron por un momento, el silencio perturbó a la gente más que cualquier ruido. Los ingenieros encontraron posteriormente huecos bajo el terreno vecino. Cavidades ocultas que habían pasado desapercibidas durante años. Se ampliaron las zonas de evacuación. Se emitieron advertencias de que más tierra podría ceder sin previo aviso. El Antiguo Testamento suele describir momentos como este con sencillez. En los escritos de Jan, se dice que la tierra tiembla y luego se aquieta cuando se ponen a prueba sus cimientos. El mensaje es simple. El colapso no siempre trae una escena dramática. A veces llega silenciosamente, revelando una debilidad que siempre ha estado ahí. La costa de la Camarga ha albergado casas de campo, caminos rurales y confianza durante generaciones. Sin embargo, cedió sin previo aviso. Esto es lo que hace que el momento sea tan aleccionador.
Si el suelo aparentemente permanente puede desaparecer de la noche a la mañana, la pregunta es difícil de eludir. ¿Cuánto de aquello de lo que dependemos es más frágil de lo que suponemos? Y esta no fue la señal final, porque después del colapso de la Tierra, y en el silencio, la presión seguía acumulándose en otros lugares, esperando su momento para aflorar. Fuertes vientos volvieron a azotar la región del Var, abriéndose paso por los pasos de montaña y estrechos cañones, como siempre. El aire corría con rapidez y estaba seco. Los árboles se doblaban. Los cables eléctricos se mecían. El solo sonido recordaba años pasados, cuando vientos como estos ayudaban a convertir pequeñas chispas en enormes incendios. Pero esta vez, los incendios nunca comenzaron. La razón era simple. El suelo seguía húmedo. Semanas de fuertes lluvias habían empapado las colinas, normalmente secas y frágiles. Las laderas que antes ardían con facilidad estaban oscuras, pesadas y verdes. Desde arriba, las imágenes satelitales mostraban una espesa vegetación donde antes solo había tierra desnuda. En teoría, parecía una buena noticia. Llegó el viento y no ardió nada. Sin embargo, la calma parecía engañosa. Los meteorólogos explicaron el riesgo con claridad. Los vientos de la región del Var no provocan incendios por sí solos. Secan, comprimen y aceleran todas las condiciones ya existentes. Ahora mismo, la humedad lo está ralentizando todo, pero no dura. Cuando el suelo se seca, y siempre lo hace, esos mismos vientos pueden convertir ese crecimiento extra en combustible. Lo que detiene el fuego ahora puede ayudarlo más tarde. Esto creó tensión en toda la región. Las advertencias de viento se mantuvieron vigentes. Los equipos permanecieron en espera. Las compañías eléctricas se prepararon para los cortes. El viento siguió soplando, pero nada cedió. Para las comunidades que ya se recuperaban de las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los derrumbes repentinos, la quietud se sentía pesada, como la presión acumulándose detrás de un muro. En la naturaleza, la presión no desaparece cuando se la contiene. Se acumula bajo las verdes colinas. El suelo permanece inestable. Sobre ellas, el mismo patrón de viento que una vez impulsó los peores incendios en la historia de la región sigue regresando. El peligro no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma. El Antiguo Testamento a menudo habla de moderación. En los escritos de Juan y Jeremías, se describe que los vientos son contenidos hasta el momento señalado. No suprimidos, ni debilitados, sino retrasados. La pausa no es un consuelo. Es una advertencia de que el tiempo importa. Esto plantea una pregunta difícil. ¿Es esta calma un regalo, una breve ventana para prepararse y recuperarse? ¿O es un retraso que permite que el riesgo crezca antes de desatarse? La región del Var se encuentra ahora en este estrecho espacio. Nada arde, pero todo parece estar en equilibrio sin tormentas, sin lluvia y sin ninguna advertencia clara. Partes de Lorena se han enfrentado a algo que pocos esperaban ver. El agua oscura y fangosa ha comenzado a abrirse paso por calles que estaban secas solo unas horas antes. El asfalto se combó, las grietas se extendieron. Entonces, el barro se elevó directamente del suelo. Como si la presión atrapada debajo finalmente hubiera encontrado una salida. No era agua desbordando de las orillas del río. No caía del cielo. Venía de abajo. En varios barrios, las carreteras se bifurcaron a medida que el agua espesa y maloliente se abría paso hacia arriba. El barro era lento y pesado, adherido a neumáticos, bordillos y paredes. Las intersecciones desaparecieron bajo capas de barro. Los Citroën 2 caballos no fueron arrastrados. Se quedaron atascados en su lugar por su propio peso. La gente observaba, confundida, intentando comprender cómo las calles que recorrían a diario se habían vuelto repentinamente en su contra. Casas de campo fueron impactadas. Luego, pisos se levantaron, cimientos se agrietaron, paredes se movieron lo suficiente como para hacer que las estructuras fueran inseguras. En cuestión de horas, manzanas enteras de la ciudad fueron selladas. Se les dijo a los residentes que se fueran, no por el ruido ni el fuego, sino porque ya no se podía confiar en el suelo mismo. El miedo no llegó con sirenas ni caos. Se instaló silenciosamente a medida que la gente comprendía que la estabilidad había desaparecido.
Los investigadores señalaron la presión subterránea, los viejos sistemas de drenaje y las capas de tierra saturadas. ¿Es posible que las tuberías fallaran? ¿Es posible que se derrumbaran cavidades ocultas? Estas explicaciones describían cómo sucedió, pero no por qué. No hubo tormenta que lo desencadenara, ni lluvias intensas que explicaran el volumen. Lo que más perturbó a la gente fue el momento y cómo se estaban produciendo fallas similares en otras partes del país. El Antiguo Testamento describe un momento como este con un lenguaje crudo. En Génesis la catástrofe no comienza con la lluvia, sino que cuando brotan los manantiales del gran abismo, el peligro surge desde abajo, desde fuerzas reprimidas durante mucho tiempo. En las Escrituras, el abismo representa una presión contenida hasta un momento determinado. Cuando se libera, marca un cambio irreversible. Este suceso en Lorena se sintió cercano y personal. No se quedó en los márgenes. Se apoderó de las calles, las casas de campo y las rutinas. Tras meses de clima extraño, terreno inestable y sistemas estresados, este momento sugirió algo significativo. La presión ya no se limita a un solo lugar. Si la amenaza ahora proviene de las profundidades de la Tierra, la pregunta es difícil de eludir: ¿qué se ha contenido hasta ahora y qué más podría estar acechando bajo la superficie? A medida que la inestabilidad continuaba por la Tierra y a través de los patrones climáticos, comenzaron a aparecer señales extrañas en lugares distantes, pero de una manera que parecía controlada en lugar de caótica. Sobre un gran lago en Francia, se registraron grandes bandadas de aves migratorias volando en círculos durante horas en amplios y repetitivos. No se dispersaron. No aterrizaron. No continuaron su camino. Permanecieron en movimiento, tranquilos y estables, pero no fueron a ninguna parte, como si algo invisible los hubiera detenido a mitad de camino. No había tormentas en el cielo, ni vientos fuertes, ni peligro evidente. El radar meteorológico mostró más tarde lo mismo que la gente vio con sus propios ojos: un movimiento organizado y de larga duración que no encaja con la migración normal. Los biólogos explican que las aves se basan en el instinto, las señales magnéticas y la sincronización perfeccionada durante generaciones. Cuando las condiciones cambian, se adaptan rápidamente. No se quedan suspendidas en el aire sin motivo alguno. Y, sin embargo, esta vez, el instinto no se rompió. Se detuvo. Al mismo tiempo, muy por debajo de la superficie, la Tierra mostraba su propio cambio silencioso. En el suroeste de Francia, los residentes encontraron grietas largas y rectas que atravesaban campos abiertos y caminos de tierra durante la noche. No eran las típicas grietas secas y ramificadas causadas por el calor. Eran limpias, afiladas y casi paralelas, extendiéndose cientos de metros con poca variación. Los postes de las cercas se inclinaban. Los caminos rurales se dividían limpiamente en dos. El suelo no se había estremecido. Se había agrietado. Los geólogos apuntaron a la contracción del suelo y al descenso del nivel freático. Estas explicaciones tienen sentido en teoría, pero la gente se fijó en el momento. Las grietas no se produjeron tras bombeos intensos, terremotos ni tormentas, y no parecían aleatorias. Parecían una división mesurada y sin fuerza. Entonces, el cielo añadió su propia señal. En partes de Borgoña y Franco Condado, cayó granizo repentinamente durante una tormenta eléctrica moderada. Lo que llamó la atención no fueron los daños, sino el granizo en sí. Muchas de las piedras eran casi del mismo tamaño, con bordes lisos e interiores huecos. Agricultores de diferentes departamentos compararon muestras y las encontraron casi idénticas. Los meteorólogos se esforzaron por explicar cómo se formaban formas tan uniformes sin sistemas de tormentas más fuertes. Considerados de forma aislada, cada evento podía descartarse. Los pájaros vuelan en círculos, el suelo se agrieta, cae granizo, pero juntos compartían una característica: contención, no colapso, no pánico. El Antiguo Testamento habla claramente de momentos como este. En Jeremías 8, 7, dice: aun las aves conocen sus tiempos señalados. Aunque las personas a menudo no reconocen el cambio de estaciones, en el libro de Juan, capítulo 38, Dios habla de límites, de aguas contenidas, de fuerzas restringidas hasta un tiempo determinado. La creación, desde esta perspectiva, no actúa al azar. Responde de forma ordenada. Cuando las aves vacilan en el cielo,
cuando la tierra se parte silenciosamente y cuando el aire forma advertencias precisas, la pregunta se vuelve difícil de eludir. ¿Qué significa que la naturaleza se detenga en lugar de avanzar? ¿Y qué espera? Mientras los sistemas climáticos se competían entre sí y la Tierra mostraba una tensión silenciosa, otro peligro avanzaba sin previo aviso. En el Gran Este, los ríos comenzaron a crecer casi simultáneamente, lenta, constante y sin espectáculo. No hubo muros de agua que se estrellaran, ni sirenas que interrumpieran la noche. El agua simplemente subió más alto, paso a paso, desbordándose, mientras la vida cotidiana continuaba en los valles fluviales y las tierras de cultivo. El agua se extendió fina y ancha. Primero desaparecieron las cercas, luego se desvanecieron los caminos bajos, aislando las casas de campo que habían dependido de ellas durante décadas. En pueblos pequeños, los parques cerraron y los caminos de acceso se deslizaron bajo una lámina de agua poco profunda que parecía inofensiva desde la distancia. Cerca de arroyos y lagos en forma de meandro, los porches estaban secos al principio hasta que dejaron de estarlo. Era un peligro silencioso. Las carreteras del condado no fallaron con fuerza. Se desvanecieron. Las casas de campo no fueron destrozadas. Fueron rodeadas lentamente. Los equipos de emergencia en varias regiones repitieron el mismo consejo: no conduzcas. No porque el agua pareciera salvaje, sino porque no lo era. El agua quieta invita a suposiciones, y las suposiciones a menudo fallan. Los datos cuentan una historia clara. La mayoría de las muertes por inundaciones no ocurren durante crecidas violentas y repentinas. Ocurren cuando las personas subestiman el agua que se mueve lentamente. Las caídas de pulgadas se convierten en metros. Un paso familiar se vuelve intransitable. La decisión de continuar se convierte en una trampa. Los vehículos no son atrapados por la velocidad, sino por la profundidad y la presión que no se pueden ver. Los vídeos compartidos en línea mostraban escenas que parecían casi pacíficas: agua deslizándose sobre la acera, reflejos de árboles brillando donde solían circular Citroën 2 caballos. Muchos comentarios decían lo mismo: se ve bien. Ese es el peligro. Las inundaciones silenciosas ponen a prueba la atención y la humildad. Muestran cuán rápido el exceso de confianza puede reemplazar a la precaución. El Antiguo Testamento a menudo usa el agua como una prueba, no como un espectáculo. Advierte que los problemas no siempre se anuncian solos. A veces llegan mientras la rutina continúa, mientras la gente asume estabilidad porque no hay ruido. En este lenguaje, el agua quieta revela si la gente está observando o asumiendo. Estas inundaciones no rugieron. No se precipitaron. Se movieron juntas a través de regiones y sistemas, presionando suave pero firmemente. Y eso es lo que las hace inquietantes. Exigen conciencia sin forzarla. Dependen de las decisiones humanas más que de la fuerza bruta. Cuando el peligro es fuerte, la gente reacciona. Cuando el peligro es calmado, la gente decide. Y eso deja la pregunta abierta. Cuando el riesgo llega sin dramatismo, sin ruido ni urgencia, ¿lo reconocemos a tiempo? ¿O confundimos la calma con la seguridad hasta que ya no hay vuelta atrás? Hay momentos en las Escrituras en que la advertencia no proviene de una sola voz, sino de muchas que hablan a la vez. La Biblia muestra constantemente que Dios rara vez se basa en una sola señal para llamar la atención de la gente. En cambio, permite que múltiples testigos se levanten juntos para que el significado no quede oculto en la ambigüedad. En la ley bíblica, la verdad se establece por más de un testigo. En la profecía, se aplica el mismo principio. Jesús mismo describió este patrón claramente en Mateo 24. No señaló un solo terremoto, hambruna o disturbio y dijo: esta es la señal. En cambio, habló de muchos eventos que ocurrieron a la vez: guerras, trastornos, inestabilidad natural, miedo y confusión, describiéndolos colectivamente como el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto no son aleatorios. Son progresivos. Se superponen. Se intensifican, y una vez que comienzan, no se revierten. A lo largo de las Escrituras, la convergencia es el lenguaje de la transición. Antes del diluvio en los días de Noé, la tierra no solo experimentó lluvia. La violencia aumentó. Los límites morales se derrumbaron. La creación misma gimió bajo la corrupción. Antes del exilio de Israel,
surgieron profetas simultáneamente, advirtiendo desde diferentes regiones con el mismo mensaje. Antes de la crucifixión, aparecieron señales en los cielos. La tierra tembló y el velo se rasgó. Dios habla en capas para que quienes estén dispuestos a escuchar no puedan alegar ignorancia. La Biblia enseña que la creación no es pasiva. Romanos 8 dice, toda la creación gime como con dolores de parto, esperando que algo sea revelado. Este gemido no es caos. Es comunicación. Cuando la tierra, el cielo, el agua y todos los seres vivientes responden al mismo tiempo. La Escritura no enmarca esto como una coincidencia, sino como una alineación. Alineación hacia el juicio, hacia la corrección o hacia la revelación. Es importante señalar que la convergencia no significa conclusión. La Escritura es clara en que las advertencias, las señales preceden a la acción. En los escritos de Pedro, Dios enumera el hambre, la sequía, la plaga y el desastre, no para declarar un juicio final, sino para plantear una pregunta repetida: sin embargo, ¿no os habéis vuelto a mí? La convergencia es misericordia disfrazada de urgencia. Es Dios hablando más fuerte, no golpeando con más fuerza. El peligro de la convergencia no son los acontecimientos en sí, sino cómo se interpretan. Jesús advirtió que en los últimos días, muchos explicarían las señales o se distraerían con falsas promesas de paz. Cuando todo habla a la vez, la tentación es aislar cada voz y rechazar el significado colectivo. Las Escrituras advierten contra esta ceguera. Cuando Faraón ignoró las repetidas señales, el juicio se intensificó. Cuando Jerusalén ignoró las advertencias superpuestas, sobrevino la destrucción. La convergencia también pone a prueba la postura espiritual. La Biblia contrasta a los que observan con los que se burlan. Estefan escribe que en los últimos días, los burladores dirán, todo continúa como ha sido desde el principio. Pero las Escrituras responden que esta misma confianza es el peligro. Cuando la familiaridad reemplaza al discernimiento, la advertencia pierde su efecto. Lo que hace poderosa la convergencia es que no deja espacio para la indecisión. Cuando muchos sistemas se comunican entre sí, el mensaje no queda oculto. La pregunta pasa de ¿habla Dios? A ¿estamos escuchando? La Biblia muestra constantemente que a medida que se multiplican las señales, aumenta la responsabilidad. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran despiertos. No porque supieran el momento exacto, sino porque reconocerían la época. La convergencia define una época, no una fecha. Señala que el terreno bajo la historia está cambiando. Cuando todo habla a la vez, la Escritura no nos pide que entremos en pánico. Nos pide que disciernamos, que nos arrepintamos y que nos preparemos. Porque en el modelo bíblico, la convergencia nunca es insignificante. Esta es la llamada final antes de la mudanza, la última advertencia antes de la separación y el momento más claro para elegir si escuchar o mirar hacia otro lado. La mayoría de nosotros amamos la excelencia y la búsqueda de la perfección. Queremos que nuestro cirujano sea el mejor del país. Queremos que nuestros profesores estén en la cima de sus especialidades. Queremos que los atletas olímpicos establezcan nuevos récords mundiales. Queremos vernos lo mejor posible, con la ayuda del maquillaje, los tintes, los agentes blanqueadores, el ejercicio y los filtros de belleza. Queremos que nuestras casas de campo estén impecables y organizadas. Además, estamos rodeados de personas e instituciones que refuerzan esta cultura de la excelencia. Estas voces nos instan a obtener otro título, a ascender en la escala corporativa, a añadir una línea más a nuestro currículum. El éxito lo es todo. El fracaso no es una opción. Un grito de guerra inesperado en nuestro mundo moderno se ha convertido en hacerlo mejor. Mejor tecnología para mejorar nuestras vidas. Mayor responsabilidad institucional y corporativa. Una búsqueda incesante de la superación personal. La excelencia, el éxito y el progreso constante se han convertido en la Santísima Trinidad de los grandes triunfadores. ¿Pero qué pasa cuando nos quedamos cortos? ¿Y si fracaso estrepitosamente? ¿Y si me decepciono a mí mismo y no logro ni siquiera lo suficiente? ¿Y qué? Absolutamente imposible. Podríamos empezar por recordar que, como pecadores por naturaleza, todos conocemos bien el fracaso. Aunque Dios manda, sed santos, porque yo soy santo, Levítico 11 y 45, no alcanzamos su gloria, Romanos 3 y 23. Nos quedamos cortos.
No obedecemos ni hacemos su voluntad por naturaleza. No podemos apretar los dientes y lograrlo todo. No vencemos el pecado solo con fuerza de voluntad y determinación. No somos perfectos. Necesitamos la gracia. Nuestra imperfección nos recuerda nuestra necesidad de la perfección de Cristo. Necesitamos su justicia a nuestro favor, 2 Corintios 5 y 21. Separados de Él, el fracaso es lo que somos y lo que hacemos. No podemos agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, Hebreos 11, 6. Nuestras imperfecciones proclaman nuestra necesidad de Dios. La decepción es un aspecto innegable de la vida en nuestro mundo caído. Plantamos jardines que son devorados por enfermedades, insectos, roedores y ciervos. O emprendemos proyectos laborales que terminan en un fracaso estrepitoso. O memorizamos, ensayamos y estudiamos solo para fracasar. Nos decepcionamos a nosotros mismos y a los demás. No alcanzamos nuestros propios estándares. Así es la vida en un mundo caído. Y debería recordarnos que no somos Dios. Él sí lo es. Incluso cuando el fracaso ocurre sin. Aunque sea culpa nuestra, puede recordarnos que somos pecadores y que fallamos. Solo Él es perfecto, y necesitamos su gracia. Sin embargo, junto con este recordatorio fundamental, Dios tiene más que enseñarnos cuando fallamos. Consideremos otras lecciones que podemos aprender del fracaso. Primero, Dios demuestra su poder a través de nuestra debilidad. El apóstol Nicolás fue arrebatado al tercer cielo y contempló glorias inefables. Sin embargo, Dios le dio una espina en el costado para evitar que se volviera arrogante, 2 Corintios 12, 2-4-7. No fue solo un ataque de insomnio o un ligero dolor de espalda, sino una espina tortuosa, un mensajero de Satanás que lo acosaba y atormentaba. Este dolor lo atravesó como si viniera del abismo. Sin embargo, la espina vino de Dios para cumplir su buen propósito en Nicolás. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Dios debilita a su pueblo para mostrar su fuerza y poder. Somos alérgicos al fracaso y a la debilidad. Le rogamos a Dios que nos fortalezca. Le pedimos que renueve nuestras fuerzas para que podamos correr sin cansarnos, Isaías 40, 31. Sin embargo, Dios puede responder a esa oración revelando nuestras debilidades y limitaciones. La espina de Nicolás mostró la incomparable grandeza de Dios de una manera que la fuerza de Nicolás no podría haber hecho de otra manera. Así que no te sientas imperfecciones, fracasos ni debilidades. Dios puede mostrar su gracia y bondad hacia ti en esos momentos. Nuestras limitaciones nos enseñan la difícil lección de la humilde dependencia. En segundo lugar, Dios usa diferentes medidas para el éxito. Dios no mide el éxito como lo hace el mundo, grandes cuentas bancarias, casas lujosas, placas, trofeos, premios o títulos. Jesús advierte contra ganar el mundo entero, riquezas, placer, comodidad, fama y éxito, y, sin embargo, perder el alma en el proceso, Mateo 4 y 26. Perder la vida por el nombre de Cristo cosechará recompensas infinitas. El éxito terrenal no es la plomada que Dios usa. En cambio, Jesús les dice a sus siervos buenos y fieles, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Dios mide el éxito por la fidelidad. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Lucas 4 y 10. Nuestra imperfección nos recuerda nuestra necesidad de la perfección de Cristo. ¿Nos esforzamos por alcanzar el éxito como Dios lo define? ¿Buscamos ser fieles con todo lo que nos ha confiado, tiempo, talentos y tesoros? ¿O hemos adoptado los pesos y medidas engañosos de nuestro mundo? Nuestros trabajos resultarán en escuchar las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. Mateo 25, 23. Deja a un lado la lucha por la fachada de perfección del mundo. En tercer lugar, la gracia de Dios nos hace quienes somos en Cristo. No estamos definidos por nuestro éxito o fracaso. Nuestro valor no está en lo que poseemos. Nuestra reputación, nuestro currículum o nuestras cuentas de jubilación no determinan nuestro valor. Somos quienes somos por la gracia de Dios. Nicolás escribe, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no fue en vano. Al contrario, trabajé más duro que cualquiera de ellos, sin embargo, no fui yo,
sino la gracia de Dios que está conmigo. 1 Corintios 3 y 10. ¿Cuál es la respuesta, Nicolás? ¿Trabajaste duro o fue por gracia? La respuesta de Nicolás es sí, ambas. Él trabajó, pero lo hizo por gracia. Nosotros también debemos luchar, trabajar y esforzarnos, sabiendo que es Dios quien obra en nosotros. Tanto desear como trabajar por su buena voluntad. Filipenses 2, 12-13. No nos define el éxito ni el fracaso. Nos define Dios y su gracia obrando en nosotros. Esta gracia nos fortalece y nos capacita para trabajar duro, al mismo tiempo que nos recuerda que el éxito solo viene de Dios. Así que trabajamos, pero nuestra esperanza no está en nuestras capacidades. Vivimos y trabajamos por la gracia de Dios obrando en nosotros. 4. El Espíritu de Dios inspira el buen trabajo. Aunque no podemos ser perfectos, no estamos diseñados ni resignados a la mediocridad. No te conformes con un trabajo mediocre. No aspires a ser inferior al promedio. No produzcas algo apenas aceptable. Cuando se iba a construir el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que había llenado a Bezalel con el Espíritu de Dios, con habilidad y entendimiento, con conocimiento y toda clase de habilidades, para diseñar patrones artísticos, para trabajar en oro, plata y bronce. Para cortar piedras preciosas y tallar madera, para ser experto en todo oficio. Éxodo 31, 3-5, el Espíritu de Dios preparó a los mejores artesanos para construir su morada terrenal. De igual manera, Dios equipa a sus hijos llenos del Espíritu para construir, crear y emprender grandes obras. Dios nos da estas habilidades no para obtener elogios terrenales, sino para revelar la belleza de aquel que lo creó todo. Él es el arquitecto principal que nos llama a imitarlo al tomar dominio sobre este gran mundo. El trabajo hermoso es, en última instancia, para Dios. En Colosenses, Nicolás recuerda a los siervos que su trabajo es para el Señor y no para los hombres. Sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3, 23-24. Dejamos de lado la mentira de la perfección y también rechazamos la mentira de la mediocridad. Más bien, trabajamos de todo corazón con todas nuestras fuerzas, habilidades y destrezas para agradar a Jesús, imperfectamente perfecto. Dios no necesita nuestra perfección. Tal lucha socava su gracia y refuerza nuestra autosuficiencia. En cambio, Dios recibe a los humildes, a quienes exaltará a su debido tiempo. Santiago 4 y 10, 1 Esteban 5, 6. En nuestros fracasos, confiamos en que Dios cumplirá sus propósitos para nosotros según su amor inquebrantable. Salmo 138, 8. Aunque no somos perfectos, tenemos un Salvador perfecto que nos invita a recibir su obra perfecta en nuestro favor. Él nos da su espíritu capacitador para que trabajemos con la fuerza que Él provee para su gloria. No trabajamos para la alabanza humana ni para alcanzar el éxito terrenal. En cambio, trabajamos para Cristo, produciendo lo bello para su honor. Así que, cuando nos decepcionamos una vez más, predicamos con gozo a nuestras almas que estamos escondidos en la perfección de Cristo. Como hijos dotados del Espíritu, trabajamos con todas nuestras fuerzas, habilidades y conocimientos para engrandecer a Cristo en todo lo que tenemos por delante. Descansamos en ser imperfectos, amados, cubiertos por la sangre de Cristo y capacitados para glorificar a Dios en toda la vida. Gracias por vernos. No olviden suscribirse y ver nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan. Esta noche, noticias de última hora. 2 tormentas invernales consecutivas azotan el este, seguidas de cerca por una ráfaga ártica. Música en toda Francia, la presión ya no se puede contener. Comienza en el gélido corazón del Gran Este y la región de los Grandes Lagos, donde un severo sistema invernal se niega a detenerse, extendiéndose más allá de sus límites habituales. Lejos al norte, enormes icebergs giran en las aguas de los Alpes, revelando su oscura cara inferior por primera vez en generaciones. Poco después, en las montañas del Jura Oriental, el cielo interrumpe una tormenta con colores que desafían las expectativas. Y en las laderas, los árboles perennes diseñados para mantenerse verdes ante las adversidades comienzan a cambiar de color, manteniéndose firmes, pero ya no son los mismos. Diferentes lugares, diferentes señales, la misma inquietante sensación de que algo está cambiando. La pregunta ya no es qué está sucediendo, sino por qué tantos límites naturales se están derrumbando a la vez. Antes de continuar,
dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y síguenos. Un severo sistema invernal se ha asentado sobre el este de Francia y la región de los lagos, extendiéndose desde Lorena y Alsacia, a través de Borgoña, hasta el norte del Franco Condado. Decenas de millones de personas están sintiendo sus efectos. Al mismo tiempo, las zonas acostumbradas a inviernos largos se enfrentan ahora a un frío más intenso, profundo y persistente de lo habitual. Mientras que las regiones circundantes, que normalmente dependen de ciclos estacionales predecibles, encuentran estos patrones poco fiables, el aire del Ártico ha empujado hacia el sur y se ha estancado, negándose a moverse. Lo que una vez pareció excepcional empieza a resultar familiar. Los científicos apuntan a cambios en la circulación atmosférica, una corriente en chorro fluctuante y sistemas de presión que ya no se mueven limpiamente de oeste a este. Técnicamente, hay razones lógicas, pero para quienes lo viven, la experiencia se siente más pesada que la teoría. Las temperaturas se desplomaron. Las carreteras del condado se congelaron antes de que las cuadrillas pudieran responder. La demanda de electricidad se disparó, llevando las redes al borde del colapso. Los horarios escolares colapsaron. Los días laborales desaparecieron de la noche a la mañana. La interrupción no fue gradual. Llegó de golpe. Y, sin embargo, en medio de esta tensión, surgió algo más. Los vecinos se preocuparon unos por otros. Los granjeros abrieron los establos para albergar al ganado varado. Las iglesias locales y los centros comunitarios abrieron sus puertas, ofreciendo calor, comidas calientes y estaciones de carga a quienes las necesitaran. En pueblos pequeños y barrios urbanos, la gente compartía generadores, transportaba leña y hacía rondas con los residentes mayores que vivían solos. No fue organizado por mandato ni anuncio. Ocurrió instintivamente. Actos silenciosos de cuidado en medio de la incertidumbre. En la Biblia, los momentos en que la agitación afecta regiones enteras a la vez a menudo se describen no simplemente como desastres, sino como señales destinadas a despertar la atención. Estas advertencias no se presentan como herramientas para el pánico, sino como llamados a la reflexión, la humildad y la preparación. Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para todo bajo el cielo, incluyendo los momentos en que el orden normal se altera. Cuando condiciones que antes se consideraban raras comienzan a reaparecer, y cuando los límites que definen el clima y la geografía comienzan a difuminarse, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. La Biblia habla repetidamente de estaciones en las que la naturaleza misma reacciona. Cuando los patrones cambian para recordarle a la humanidad que el control es limitado y que la certeza puede desvanecerse sin previo aviso. Juan pregunta, ¿de qué vientre sale el hielo y quién da a luz la escarcha del cielo? Juan 38, 29. Un recordatorio de que incluso los elementos más familiares permanecen fuera del control humano. Esta tormenta es notable no solo por el frío que trajo, sino por la forma generalizada y simultánea en que afectó a las personas. Cuando el aire ártico llega a lugares en momentos en que normalmente no lo haría, y cuando las ventanas de recuperación se desvanecen, la pregunta va más allá de la meteorología. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en tantos lugares a la vez? A medida que los climas habituales cambian y las suposiciones arraigadas se hacen añicos, muchos se preguntan si estos fenómenos son simplemente meteorología o parte de algo mayor que requiere atención antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la costa helada de los Alpes, algo está alterando el equilibrio del propio mar. Enormes icebergs, que durante mucho tiempo se creyeron estables una vez que se desprenden, han comenzado a moverse y girar sin previo aviso. No hay tormentas que impulsen el movimiento, ni colisiones. En muchos casos, el agua parece tranquila cuando ocurre. Luego, sin previo aviso, el hielo rueda por los campos de hielo a la deriva cerca del borde sur del círculo polar ártico. Cuando un iceberg vuelca, lo que había estado oculto bajo la superficie durante décadas queda repentinamente expuesto. Sedimentos oscuros surcan el hielo recién descubierto. Algas, restos antiguos, gases atrapados e incluso los cuerpos de organismos marinos congelados hace mucho tiempo salen a la superficie. Lo que una vez estuvo sellado en la fría oscuridad emerge abruptamente, desconocido e inquietante. Lo que hace que estos eventos sean particularmente inquietantes no es el movimiento en sí, sino lo que se revela inmediatamente después. Las superficies recién expuestas no parecen limpias ni neutrales. Aparecen marcadas, lastradas y alteradas, marcadas por lo que el hielo transportó silenciosamente.
El vuelco no crea destrucción. Expone la historia. Lo que parecía sólido y puro arriba revela un lado inferior muy diferente. El agua permanece en calma. El horizonte apenas cambia, pero lo que estaba oculto ya no puede permanecer oculto. Los científicos explican la mecánica. El derretimiento desigual desplaza el peso interno hasta que la gravedad toma el control. Desde un punto de vista técnico, la explicación es sólida. Sin embargo, para quienes presencian las consecuencias, la inquietud persiste. Pescadores y residentes costeros describen la misma reacción, no miedo, sino incomodidad. Habían visto romperse el hielo antes, pero nunca hielo que revelara tanto de lo que yacía debajo. En el Antiguo Testamento, el hielo, la nieve y el abismo nunca se representan como vacíos o inertes. Se describen como almacenes, lugares donde se guardan cosas hasta un tiempo designado. Dios nos recuerda que lo que parece inmóvil puede estar reservado intencionalmente. Y Juan 28:11 agrega, Él saca a la luz lo oculto, describiendo momentos en que las profundidades ya no pueden ocultar lo que contienen. Es por eso que estos eventos son difíciles de descartar como aislados o insignificantes. El giro de los icebergs no trae objetos recién formados. Son cosas viejas las que se revelan. Lo que fue retenido por el frío y la profundidad ahora queda expuesto por el desequilibrio. La pregunta, entonces, ya no es por qué los icebergs giran. La naturaleza siempre lo ha permitido. La pregunta más profunda es por qué tantos giran ahora, revelando lo que ha estado oculto durante mucho tiempo bajo la superficie. Y si incluso el abismo helado comienza a ceder lo que contiene, ¿qué más en la tierra, en el agua o dentro de los sistemas en los que confiamos podría estar más cerca de la exposición de lo que creemos? Hablemos. Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Toda contribución cuenta. Muchas gracias. Tras un invierno extenso de eventos inusuales, ocurrió un fenómeno extraño que asombró a muchos. Durante una poderosa tormenta invernal en el este de Jura, los residentes salieron, esperando solo oscuridad, viento y ventisca. En cambio, miraron hacia arriba y vieron algo inesperado. El cielo sobre la ventisca se había teñido de profundos tonos rosa y púrpura, extendiéndose uniformemente de horizonte a horizonte. No fue un destello fugaz ni un resplandor lejano. El color persistió, flotando sobre la nieve que caía y los campos helados, transformando la tormenta en algo desconocido y profundamente inquietante. En cuestión de minutos, comenzaron a circular vídeos y fotos mientras la gente de toda la región intentaba comprender lo que veía. Los meteorólogos explicaron más tarde que el fenómeno ocurrió cuando el sol invernal se hundía en el horizonte, refractando su luz a través de densas nubes de tormenta llenas de cristales de hielo. Bajo un conjunto muy limitado de condiciones, espesor preciso de las nubes, formación de cristales y ángulo solar, la luz puede dispersarse de una manera que produce tonos rosados y púrpuras. La ciencia era sólida, pero incluso los expertos admitieron que la alineación requerida para tal espectáculo es poco común, especialmente durante una ventisca activa. Lo que hizo que el momento fuera tan desorientador no fue solo el color, sino la escala. El cielo no brillaba en una dirección. Estaba cambiando en todas partes a la vez. Los conductores que ya navegaban con visibilidad casi nula encontraron aún más difícil calcular las distancias, ya que la nieve reflejaba tonos desconocidos. Los caminos agrícolas, los silos de grano y las líneas de árboles parecían distorsionados, como si el paisaje mismo hubiera cambiado. La gente describió haber perdido su sentido habitual de la orientación. Se espera que las tormentas de nieve se vean duras y grises. Esta no lo fue. El entorno ya no coincidía con la memoria ni el instinto. Incluso después de escuchar la explicación, muchos de los que presenciaron el evento dijeron que la sensación permaneció con ellos. El cielo era innegablemente hermoso. Sin embargo, llevaba un peso, no de miedo, sino de una inquietud silenciosa. Varios residentes describieron haber permanecido inmóviles durante largos periodos, observando la tormenta caer bajo un cielo que parecía alterado, como si estuvieran viendo algo que debía notarse en lugar de ignorarse. La Biblia a menudo habla de señales celestiales que aparecen antes de tiempos de transición, tiempos que deben notarse, no ignorarse. Estas señales no siempre son destructivas. A veces son visuales, simbólicas y sutiles, y se ofrecen para dirigir nuestra mirada hacia arriba. El profeta León escribió,
Mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, le. 2:30, no siempre como actos de destrucción, sino como señales que llaman la atención. Cuando el cielo mismo cambia de color en medio de una tormenta, naturalmente plantea una pregunta más profunda. Isaías habla de la respuesta de los cielos cuando el orden cambia. La tierra tiembla. Los cielos se estremecen, Isaías 1:13. Cuando el cielo mismo cambia de apariencia en medio de una tormenta, naturalmente invita a la reflexión. ¿Se trataba simplemente de un extraño efecto óptico, una convergencia inusual pero explicable de luz y hielo? ¿O fue también un recordatorio de que los tiempos de cambio suelen ir acompañados de señales que interrumpen lo familiar, instando a la gente a detenerse, mirar hacia arriba y reflexionar sobre su situación? La tormenta finalmente pasó. Los colores se desvanecieron, pero para quienes la vieron, la imagen quedó grabada en la memoria como un momento en el que el cielo, aunque fuera brevemente, se negó a verse como siempre. Mientras la turbulencia se extendía por los cielos del interior de Francia, una transformación más tranquila pero igualmente seria se desarrollaba a lo largo de la arenosa costa atlántica, uno de los tramos de costa más frágiles de Francia. Aquí, el cambio no llegó en un solo momento dramático. Llegó ola tras ola. Poderosas tormentas atlánticas arrastraron un fuerte oleaje directamente hacia las Islas Barrera, arrancando arena de debajo de los caminos rurales y las casas de campo. Tramos de la carretera departamental, la única ruta que conectaba comunidades enteras, se derrumbaron o desaparecieron de la noche a la mañana. Las casas que una vez se alzaron seguras tras las dunas quedaron expuestas, algunas derrumbándose en el oleaje, otras alzándose en ángulos pronunciados a medida que el suelo bajo sus pies se resbalaba. Lo que durante mucho tiempo se había promocionado como un paraíso se ha vuelto precario. Lo que hace que esta situación sea particularmente preocupante es que no se puede culpar a una sola tormenta. Los ingenieros y agencias costeras señalan, en cambio, una convergencia de presiones, el aumento del nivel del mar, sistemas de tormentas cada vez más intensos, dunas erosionadas y un terreno que se hunde lentamente bajo su propio peso. Cada factor por sí solo podría ser manejable. Juntos, crean un ciclo de pérdidas que se acelera con cada estación. Eventos que antes se describían como raros ahora ocurren con una regularidad inquietante. La costa no se derrumba de golpe. Retrocede silenciosamente, y para cuando el daño es visible, los cimientos ya han desaparecido. Bajo la superficie, el problema se agrava. Gran parte de esta costa descansa sobre arena movediza y sedimentos compactados que ofrecen poca resistencia una vez que el agua penetra. A medida que el suelo se asienta y se erosiona desde abajo, los diques se debilitan, los pilotes se aflojan y las barreras protectoras pierden su eficacia. Las reparaciones pueden retrasar el colapso, pero no pueden restaurar lo que el terreno mismo está perdiendo. La amenaza no es grave. Es persistente. Para los residentes, el impacto emocional es muy alto. Las familias que han vivido en estas islas durante generaciones ahora planifican sus vidas en función de las rutas de evacuación y los pronósticos de tormentas. Los puntos de referencia familiares desaparecen. Las suposiciones arraigadas sobre la seguridad ya no se sostienen. La costa ha dejado de parecerse a una frontera y ha comenzado a comportarse como una línea móvil, que avanza hacia el interior año tras año. En el Antiguo Testamento, la falla de los cimientos se usa repetidamente como imagen de advertencia. Los cimientos de la tierra se tambalean. El Salmo 82:5 describe un momento en que la estabilidad cede, no por un golpe, sino porque el soporte se ha socavado silenciosamente. Proverbios advierte, si se destruyen los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Salmo 11:3 no invita al pánico, sino a la reflexión seria. Estos pasajes no pretenden predecir tormentas ni costas. Hablan de conciencia. Cuando lo que una vez parecía firme comienza a tambalearse, la pregunta no es solo cómo reconstruir, sino si aún se puede confiar en el suelo mismo. A medida que las costas atlánticas continúan erosionándose, la pregunta se vuelve más difícil de eludir. ¿Son estos cambios simplemente parte de un largo ciclo natural? ¿O son señales que exigen mayor atención antes de que la retirada se convierta en la única opción restante? Mientras la turbulencia continúa ondulando los cielos del interior de Francia, una transformación más silenciosa, pero no menos alarmante, se está desarrollando mucho más al sur, a lo largo de los humedales costeros del delta del Ródano, donde la tierra y el agua siempre han existido en un frágil equilibrio. Aquí,
el cambio no llega con un único colapso dramático. Llega lenta e implacablemente. Las mareas impulsadas por las tormentas se adentran más en las marismas. Los canales se ensanchan donde antes había tierra firme, y los estrechos caminos rurales se hunden poco a poco en las marismas y el mar abierto. Pequeñas comunidades pesqueras que antes se encontraban cómodamente en el interior ahora encuentran el agua lamiendo sus cimientos. Los cementerios se inclinan. Los postes de electricidad se doblan. Lo que una vez pareció permanente comienza a parecer temporal. Lo que hace que esta situación sea particularmente preocupante es que no se puede culpar a ningún huracán o tormenta en particular. Los científicos y las agencias costeras describen una convergencia de presiones, el aumento del nivel del mar, el hundimiento del terreno, el debilitamiento de las barreras naturales y décadas de alteración del caudal fluvial que ya no repone los sedimentos. Cada factor por sí solo podría ser manejable. Juntos, crean una pérdida constante, hectárea tras hectárea, temporada tras temporada. Aquí, la Tierra no desaparece en los titulares. Se desvanece silenciosamente, a menudo desapercibida, hasta que se redibujan los mapas. La Tierra no se derrumba. Se adelgaza, y cuando finalmente cede, no queda nada sobre lo que reconstruir. Bajo la superficie, el proceso se acelera. Gran parte del delta del Ródano reposa sobre sedimentos blandos depositados durante siglos por el río. A medida que este suministro disminuye y el agua se filtra, el suelo se compacta y se hunde. Los diques, las carreteras comarcales y las defensas contra inundaciones luchan contra fuerzas que nunca fueron diseñadas para resistir indefinidamente. Los ingenieros pueden reforzar las estructuras, pero no pueden restaurar la elevación una vez que ha desaparecido. El peligro no es repentino. Es acumulativo para los residentes. El costo es profundamente personal. Las familias que han vivido en estas tierras durante generaciones ahora hablan de planificar no para el crecimiento, sino para la jubilación. Los cotos de caza familiares están desapareciendo. Las rutas de pesca están cambiando. Las iglesias se están reubicando. La costa ya no se asemeja a una frontera entre la tierra y el mar, sino a un borde cambiante que avanza año tras año, indiferente a la historia o la memoria. En el Antiguo Testamento, la erosión de los cimientos es una imagen recurrente de advertencia y despertar. No saben ni entienden. Caminan en la oscuridad. Todos los cimientos de la tierra se tambalean. El Salmo 82, 5 no habla de un acto violento, sino de la inestabilidad que se extiende bajo pies invisibles. El Salmo 11, 3 pregunta claramente, si se destruyen los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Una pregunta destinada a provocar la reflexión, no la desesperación. Estos pasajes no son predicciones geográficas. Son llamadas de atención. Cuando lo que una vez sostuvo la vida comienza a cambiar, el desafío no es solo cómo reforzar lo que queda, sino si aún se puede confiar en el suelo mismo mientras el delta del Ródano continúa su tranquilo deslizamiento hacia el agua. La pregunta se vuelve más difícil de ignorar. ¿Serán estos cambios simplemente la lentitud de la naturaleza o señales de advertencia que exigen atención antes de que la retirada se convierta en la única opción restante? A medida que las señales continúan aflorando desde el mar, la siguiente advertencia aparece en tierra, silenciosa, gradual y profundamente inquietante. En las estribaciones de los Vosgos, bosques enteros de árboles perennes comenzaron a cambiar de color casi simultáneamente. Pinos y abetos que deberían haber permanecido de un verde oscuro durante todo el invierno se tornaron en tonos apagados de amarillo, óxido y gris. En cuestión de días, las laderas que una vez parecieron vibrantes aparecieron deslavadas, como si les hubieran quitado algo vital. Lo que hace que este evento sea tan inquietante no es que los árboles cambiaran de color, sino cómo lo hicieron. No hubo una sequía prolongada visible en la superficie, ni cicatrices de incendios forestales, ni heladas repentinas lo suficientemente severas como para explicar la magnitud del cambio. Estos árboles perennes no se aclararon lentamente ni se deterioraron con el paso de los años. Cambiaron juntos a lo largo de amplias elevaciones, como si respondieran a una señal compartida bajo el suelo. Los árboles no cayeron. No se quemaron. Permanecieron en pie. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Durante generaciones, estos bosques han simbolizado la resistencia. Los árboles de hoja perenne son conocidos por su resiliencia, conservando su color durante inviernos rigurosos y estaciones secas.
Su repentina transformación ha perturbado a los residentes y excursionistas de toda la vida familiarizados con estas laderas. Los senderos familiares se veían diferentes. La tierra parecía la misma, pero ya no se sentía igual. Silvicultores y científicos señalaron factores estresantes como inviernos más cálidos, la presión de los insectos, el daño a las raíces y los cambios en los patrones de humedad. Cada explicación tenía peso. Sin embargo, ninguna explicaba por completo la sincronización ni la uniformidad. El cambio no se extendió de un valle a otro. Apareció casi simultáneamente, como si el propio bosque hubiera cruzado un umbral. En el Antiguo Testamento, los árboles son poderosos símbolos de vida y bienestar espiritual. El Salmo 1 describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no se marchita. Cuando las hojas pierden su vitalidad, la Escritura no lo considera un deterioro aleatorio, sino una señal de un desequilibrio más profundo. El profeta Jeremías se hace eco de esta imagen, advirtiendo de un árbol cuyas raíces ya no se nutren, lo que provoca que sus hojas se marchiten incluso mientras permanece en pie. Jeremías 17, 6-8, el cambio en estos árboles perennes se siente menos como una variación estacional y más como una exposición. Los árboles permanecen en pie, pero su color cuenta una historia diferente. ¿Acaso lo que una vez pareció saludable revela una tensión interna? Este momento plantea una pregunta incómoda. Cuando la vida, diseñada para mantenerse verde, de repente comienza a perder su color, ¿qué se muestra? ¿Se trata simplemente de estrés ambiental o de un recordatorio persistente en la escritura de que la resistencia sin renovación no puede durar para siempre? Lo que permanece en pie puede no ser tan saludable como parece. Y a veces, la primera señal no es el colapso, sino un cambio en color silencioso. En toda Francia, una fractura diferente se hace cada vez más visible, no en las calles, sino en la vida cotidiana. En panaderías y plazas, desde el bar hasta el Gran Este, los estantes siguen llenos, pero los hogares parecen más vacíos. El gasto continúa, pero la confianza no. Los saldos de las tarjetas de crédito aumentan. Los planes de compra ahora y paga después sustituyen al ahorro. Lo que antes parecía prosperidad ahora se asemeja a una presión disfrazada de normalidad. Esta tensión impregna las rutinas cotidianas. Las familias posponen las compras hasta el siguiente día de pago. Los Citroën 2 caballos se reparan lo justo para que sigan funcionando. Las casas de campo se llenan de cajas sin abrir. Artículos comprados rápidamente y luego olvidados. El consumo no ha disminuido, pero la satisfacción se ha desvanecido. La gente compra más mientras siente que tiene menos. El sistema sigue funcionando, pero ya no parece sostenible. Las tiendas permanecen abiertas. Los paquetes siguen llegando, pero en el fondo, algo esencial parece agotado. Los economistas explican los mecanismos: inflación, cadenas de suministro, salarios estancados, aumento del coste de la vivienda. Cada explicación tiene algo de verdad. Sin embargo, para muchos franceses, la inquietud va más allá de las cifras. El problema no es simplemente la asequibilidad. Es la dependencia. Un estilo de vida basado en el consumo constante ahora requiere préstamos constantes, urgencia constante, comparación constante. Lo que se suponía que brindaba consuelo ahora produce ansiedad. Este patrón no es desconocido en el Antiguo Testamento. El profeta Ageo describió a un pueblo que trabajaba incansablemente, pero que siempre se sentía necesitado. Gana un salario solo para echarlo en una bolsa que gotea, Ageo 1, 6. La advertencia no se refería al comercio en sí, sino a un sistema que consume esfuerzo sin brindar estabilidad. Proverbios ofrece una advertencia similar: el que toma prestado es siervo del que presta, Proverbios 22, 7, destacando cómo la dependencia reemplaza silenciosamente la libertad. Lo que hace que este momento sea particularmente grave es que la fractura no se percibe como un colapso. Aparece como una continuación. La economía se mueve. Los bienes circulan. Las transacciones se completan. Sin embargo, bajo la superficie, muchos perciben que el equilibrio es falso. El valor se ha confundido con el volumen. La necesidad ha sido reemplazada por el impulso. El contentamiento se ha vuelto raro. Las escrituras advierten repetidamente que las sociedades se desmoronan no solo por la guerra o el desastre, sino también por una confianza mal depositada.
Eclesiastés observa, quien ama el dinero nunca se sacia. Eclesiastés 5 y 10, señalando un ciclo que nunca satisface, solo profundiza el hambre. Cuando el deseo reemplaza al discernimiento, sobreviene el agotamiento. Esto plantea una pregunta difícil: ¿qué sucede cuando una nación ya no puede reducir el ritmo lo suficiente como para preguntarse por qué consume como lo hace? Cuando existe abundancia pero no paz, cuando la comodidad reemplaza a la sabiduría. La Biblia sugiere que cuando un pueblo está constantemente saciado pero nunca satisfecho, el problema no es la oferta, sino la dirección. Y cuando este desequilibrio se vuelve la norma, las consecuencias no llegan de repente. Se acumulan silenciosamente hasta que el costo ya no puede ignorarse. Si el consumo se ha convertido en el ritmo de la vida diaria y la deuda en su compañera silenciosa, entonces quizás la advertencia no se refiere al agotamiento de los bienes, sino al agotamiento del suelo bajo nuestro estilo de vida. En las profundidades del árido suelo del sur de Francia, se ha descubierto un descubrimiento que parece fuera de lugar, tanto en el tiempo como en el significado. Durante las excavaciones relacionadas con un proyecto rutinario de infraestructura, los equipos desenterraron una losa de piedra grabada con símbolos desconocidos. Las marcas parecen intencionales, dispuestas de una manera que algunos han descrito con cautela como una referencia a un periodo final o una era de clausura. La piedra había sido enterrada muy por debajo de la superficie, sellada bajo capas de tierra compactada que sugieren que permaneció oculta durante generaciones. Lo que hace que este descubrimiento sea inquietante no es solo la sugerencia que transmiten los símbolos, sino las circunstancias de su ocultación. Las tallas no se asemejan a herramientas modernas ni a actividad reciente. Muestran signos de una mano de obra cuidadosa y una larga conservación, protegidas por un suelo que se ha mantenido intacto a lo largo de la historia registrada. Arqueólogos e historiadores continúan estudiando la losa. Sin embargo, ninguna explicación única ha resuelto las preguntas sobre su origen o algo así. Tiene un propósito. No fue desenterrada en tiempos de calma. No emergió en una era de estabilidad. Apareció en una época ya marcada por la tensión y la incertidumbre. Ya sea que la piedra sea una advertencia, un registro o el remanente de una cultura olvidada, su momento es difícil de ignorar. Apareció en medio del colapso de tierras en algunas zonas, la inestabilidad de las aguas en otras, cambios repentinos en el mundo natural y una creciente sensación de fragilidad en la sociedad. El mensaje en sí puede permanecer incierto, pero el momento de su aparición no lo es. El Antiguo Testamento enseña repetidamente que lo que se esconde bajo la tierra no permanece oculto para siempre. Juan escribe: Él saca lo profundo de las tinieblas y expone las sombras profundas, Juan 12 y 22, enfatizando que la revelación sigue un propósito, no la casualidad. Lucas se hace eco de este tema, describiendo el conocimiento que permanece sellado hasta el tiempo del fin. Lucas 12, 4, para ser abierto no por curiosidad, sino por el tiempo. Esta piedra no llegó con una interpretación ni una instrucción. No ofreció ninguna explicación. Simplemente emergió, forzando preguntas en lugar de respuestas. Este silencio le da peso. Invita a la reflexión sobre si el pasado presiona el presente y si los mensajes una vez enterrados regresan porque se necesitan de nuevo. ¿Por qué aparecen ahora vestigios del subsuelo? ¿Por qué emergen rastros de tiempos pasados durante una temporada ya llena de perturbaciones y señales de cambio? La Escritura sugiere que cuando la Tierra comienza a revelar lo que una vez retuvo, no es una coincidencia. Es una invitación a detenerse, escuchar y prepararse antes de que lo que viene se manifieste. En partes del macizo central, los residentes han comenzado a reportar algo que parece profundamente equivocado. No un sonido, sino su repentina ausencia. Valles enteros y crestas se quedan en silencio sin previo aviso. Ningún insecto moviéndose entre la maleza. Ningún viento agitando las hojas, ningún motor distante proveniente de los caminos rurales de abajo, solo quietud. Un silencio tan completo que muchos lo describen como opresivo, como si presionara hacia adentro en lugar de simplemente rodearlos. Este silencio no se siente reparador. Se siente artificial. La gente habla de salir al anochecer o temprano por la mañana, esperando el coro familiar de cigarras, pájaros y viento a través de los árboles, solo para descubrir que todo se ha detenido de golpe. La ausencia en sí misma se convierte en la perturbación. Varios residentes de larga data han dicho que han vivido en estas montañas toda su vida y nunca han experimentado una quietud como esta. Nada se desvanece gradualmente.
Nada se ralentiza. El sonido simplemente desaparece. Los científicos ambientales pueden señalar condiciones localizadas, cambios de temperatura, cambios de presión o interrupciones temporales en la actividad de los insectos. Técnicamente, existen explicaciones. Pero lo que más perturba a la gente no es la causa, sino la sensación que la acompaña. Muchos describen una creciente inquietud, una sensación de anticipación en lugar de paz, como si el paisaje mismo estuviera esperando. En el Antiguo Testamento, el silencio rara vez se representa como vacío. A menudo marca una pausa antes de la acción, antes del juicio, antes de la revelación, antes de un cambio decisivo. El profeta Sofonías escribe: guarda silencio ante el Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Sofonías 1, 7, presentando el silencio no como quietud, sino como un espacio de advertencia. Habacuc se hace eco de esta imagen: el Señor está en su santo templo. Calle toda la tierra ante él. Habacuc 2 y 20. Un momento en el que la creación misma se detiene. En las Escrituras, el silencio está cargado de significado. Señala que algo ha sido medido y pesado. La ausencia de sonido no significa que no esté sucediendo nada. Significa que el movimiento se ha restringido. Lo que hace que estas áreas de silencio en el macizo central sean particularmente inquietantes es su sincronización. Aparecen junto con el movimiento de la Tierra, la alteración de los cursos de agua, luces inusuales en el cielo y la creciente inestabilidad en la sociedad. La creación no parece terminar. Parece detenerse. Entonces, ¿qué significa cuando el mundo natural parece contener la respiración? La Biblia sugiere que el silencio no es consuelo. Es una señal. Un espacio dado para observar, escuchar y reflexionar antes de que el movimiento se reanude. Si el sonido es el ritmo de la vida, su repentina desaparición plantea una pregunta ineludible: ¿se nos concede un último momento de tranquilidad para prestar atención antes de que el ruido regrese? ¿De una forma inesperada? El Valle del Loira se encuentra en estado de emergencia. Probablemente ya haya terminado, estoy seguro. Esta noche, algo inusual se está desarrollando en Francia. Empezamos en el Valle del Loira, donde las intensas lluvias han debilitado el suelo, abriendo socavones y atravesando tierras que antes parecían seguras. A medida que el agua empieza a bajar, las colinas se derrumban sin previo aviso, sepultando carreteras departamentales y dejando expuestas infraestructuras frágiles. Más al norte, en las llanuras septentrionales, la nieve acumulada durante largos periodos se ha asentado sobre amplias franjas de la región, negándose a ceder. Día tras día, los animales han luchado bajo estas condiciones cambiantes mientras las comunidades se adaptan aisladas. Lo inquietante para muchos no es un evento aislado, sino la forma en que se desarrollan tan estrechamente. Cuando los patrones se alinean tan rápidamente, ¿son sucesos aleatorios o una advertencia? Antes de continuar, por favor, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y no te pierdas nada. Lo que ocurrió en algunas zonas del centro de Francia no se parecía en nada a una tormenta normal. En el Valle del Loira, las fuertes lluvias llegaron de repente y con una intensidad inusual, pillando a muchos residentes desprevenidos. Los sistemas de drenaje construidos para lluvias más regulares y predecibles fallaron casi de inmediato. En cuestión de minutos, las calles de la ciudad se transformaron en rápidos canales de agua. Citroën 2 caballos quedaron varados, los sótanos se llenaron rápidamente y las familias se vieron obligadas a evacuar sus casas de campo sin previo aviso. Esta no era el tipo de inundación que crece lentamente en horas o días. El agua se movió rápida y decisivamente, inundando barrios que nunca se habían considerado en riesgo. Zonas que durante mucho tiempo se consideraron seguras quedaron repentinamente bajo el agua. Los desagües pluviales se desbordaron. Los caminos locales desaparecieron bajo la superficie y las rutas conocidas se volvieron peligrosas sin previo aviso. Sin embargo, en medio del caos, los vecinos comenzaron a vigilarse entre sí y a guiar a desconocidos por las calles inundadas hacia terrenos más altos. Lo que hizo esta inundación aún más inquietante fue su magnitud. Pueblos separados por kilómetros de tierras de cultivo y ríos experimentaron los mismos desastres casi simultáneamente. No fue un solo pueblo sumergido por casualidad. Diferentes comunidades con distintos recursos y defensas se enfrentaron a las mismas limitaciones al mismo tiempo.